en el cual vamos a poner en juego nuestra, nuestro referente teórico. ¿Sí? Bien. Aquí uno. Si bien es cierto, esta pregunta se refiere al uso de las XO. En alguna institución educativa actualmente todavía se puede utilizar, ¿no? Sin embargo, pues hubo una época en 2012, 13, 14, 15, etcétera, que tenía un auge fuerte, ¿no? Y pues demandaba de nosotros, pues, la competencia para poder, en este caso, instalar o manejar tanto en la parte del software como el hardware, ¿no? Y acá nos dice en la casuística, antes de iniciar el año escolar, una DAIP, dice, ¿no? Una DAIP o profesor de innovación pedagógica, brindará el mantenimiento a las laptops XO de la institución educativa. Dichas laptops ya en el registro del sistema operativo. Estas fallas no permiten que ese sistema inicie su funcionamiento. Por esta razón, la DAIP reinstalará el sistema operativo de dichos dispositivos. Bien. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones debe utilizar la DAIP para reinstalar el sistema operativo en las laptops XO? ¿No? Y entre las alternativas dice un CD de instalador con la imagen del sistema operativo, una memoria USB con la imagen del sistema operativo, un servidor de archivos local con la imagen del sistema operativo. A ver, utilizando para poder para que no sea solamente unidireccional este trabajo de esta noche, hay que interactuar con el chat, ¿sí? A través del chat pueden, por favor, indicar, después de dar una pequeña lectura, cuál es la alternativa que usted en esta noche considera como la alternativa. Adelante, por favor. Gracias. El maestro Santos dice B. A ver, vamos a seguir escuchando. Muy bien. Maestro Rufo también. La B. A ver. Melquiades B. Freddy también B. Muy bien, maestros. Continuamos. Bien. Vamos analizando entonces en función a vuestras participaciones, y eso es importante, ¿sí? Esto me va dando un referente de ustedes, ¿no? En función a sus necesidades e intereses, cuál es la necesidad, cuáles son los aciertos, desaciertos. Y esta noche lo que vamos a ver, más que de repente basarse en las alternativas, que ya te puede dar, ¿no? La alternativa es la B, ¿no? Antes de ello, ¿no? Tener nosotros la capacidad de analizar por qué es la B o por qué no puede ser otra alternativa, ¿sí? Bien. Eh, a ver, ¿cómo se llama el sistema operativo de las XO? Ahí está, esa pregunta, sí. A ver, vamos a responder, por favor. Alguien, a ver si puede escribir por el chat. Ya, está bien, han puesto la alternativa, ya. Uno dice Fedora, ya. El sistema operativo de las XO, ¿no? Ujú. Linux, Fedora, Linux. Ujú. Muy bien, muy bien, colegas. Bien, entonces es cierto, es una distribución por ser software libre, es Linux. Y ya el instalador viene, de hecho, que nos distribuye desde el ministerio
con el USB cargado con el sistema operativo, ¿no? Para poder reinstalar. Este, también esas palabras de instalar tenemos que entenderlo, ¿no? Comercialmente, mucha gente lo entiende como formatear, formateo, el cual no es un término adecuado, no es un término preciso, ¿no? Porque formatear es poner en blanco al disco duro o a un dispositivo, cualquier dispositivo de almacenamiento, ¿no? Borrar todo su contenido, reestructurarlo, todas las pistas y sectores, ¿no? Entonces, eh, se dice reinstalar, ¿no? A veces decimos, ¿no? Que me lo formatee el PC, que me lo formatee la laptop, bueno, la tableta, etcétera, ¿no? No sé, no es el término adecuado. El término adecuado es reinstalar. Y si es por primera vez en un disco o un equipo virgen, sería instalar, ¿no? Instalar el sistema operativo. En este caso, cuando ya está instalado y tiene averías y al dejar de funcionar, ¿no? El equipo, entonces ya hablamos de reinstalar, volver a instalar el sistema operativo, ¿ya? Y ese, esa imagen, nosotros incluso, si de repente el USB lo has perdido, y no lo tienes, o simplemente te han presentado un XO y quisieras ahí actualizarlo o quisieras volver a hacer funcionar si es que está inoperativo, entonces se tendría que volver a copiar la imagen a un USB. Existen también aplicativos o unos utilitarios para ese fin, a fin de que se arranque desde el USB, ¿no? Entonces, se usa una memoria, esa es la respuesta correcta, está bien, una memoria USB con la imagen del sistema operativo, ¿no? Y entendiéndose que el sistema operativo, pues, es ese software que hace o que permite que un dispositivo interactivo, un terminal, eh, tenga un funcionamiento, ¿no? Pone a disposición del usuario el funcionamiento ¿no? del dispositivo. Entonces, tal es así que nosotros, pues, tenemos diferentes sistemas operativos, ¿no? Así como en este caso, una distribución de Linux, en este caso para lo que son las XO, para nuestros celulares es otro sistema operativo, ¿no? Denominado Android. este, para otros equipos como nuestras laptops o PCs, que muchas veces ya estamos bastante acostumbrados, es el sistema operativo Windows, como también hay otras para otros equipos, ¿no? Como la Mac OS, las diferentes distribuciones de sistema operativo de Linux también, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender por sistema operativo como el programa principal que hace que un dispositivo interactivo funcione, ¿no? Fallas en el registro, dice acá, fallas en el registro del sistema operativo. Registro, prácticamente el registro es el conjunto de instrucciones, ¿no? Algoritmos, son líneas de comandos que permite, pues, ¿no? Que se escriba, que se use el equipo, ¿no? Y para ello, en lo que puede haber, a veces por causas eléctricas o un golpe, ¿no? Puede fallar ese registro. ¿Por qué falla? Generalmente es porque a veces lo apagué de manera intempestiva, ¿no? Hubo un corte, un shock eléctrico, entonces puede fallar eso, ¿no? O a veces, como por el deterioro, con el tiempo, cuando se deteriora el sistema principal de almacenamiento, en este caso el disco duro, puede haber errores en los sectores o en las pistas del disco duro. Entonces, va a necesitar que se reinscriba, o sea, se vuelva a escribir o vuelva
instalar, ¿no? Para ello es que generalmente cuando algo falla, cuando un sistema operativo no carga correctamente, va a depender de nuestras acciones, de nuestra experiencia, ¿no? Algunos ingresamos hasta la consola, ingresamos a los comandos correspondientes y escribimos el comando, ¿no? Pero en otras oportunidades simplemente para no hacernos más problemas, simplemente conectamos nuestro USB donde está la imagen del sistema operativo y lo reinstalamos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en el que también vamos a de repente hacer unas prácticas de cómo se instala, ¿no? Esta es una casuística para responder ese momento, ¿no? En la pregunta durante el examen. Pero si este caso ocurriese así en la realidad, entonces también tenemos que hacernos una pequeña demostración. ¿Y cómo? ¿Cómo? A ver, reinstalamos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? ¿Sí? Bien, a ver, si de repente algún comentario sobre esta pregunta. Bien, puede ser escrito, por escrito o también con el micrófono. Bien, actualmente bueno, creo que no hay. Actualmente es poco frecuente estos casos, ¿no? Poco frecuente. Ya estamos utilizando ¿no? Más está difundido el uso de las tabletas y sus aplicativos, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra pregunta, y es así. Está relacionado en la parte pedagógica y a la parte técnica, ¿no? Y dice, ¿cuál de las actividades que realiza el PIP o el profesor de innovación pedagógica durante el mantenimiento del aula de innovación requiere un mayor dominio de las TIC? Mayor dominio, está subrayadito y esto es importante. Si así está en el examen, entonces ya es una pista ya que te va a ayudar, ¿no? Las alternativas tenemos instalar y configurar un navegador web. El segundo es instalar y configurar una suite ofimática. Y la C dice instalar y configurar un sistema operativo. Bien, ¿cuál de esas tres acciones requiere que el profesor de innovación pedagógica tenga mayor dominio de las TIC? ¿Cuál de esas tres? A ver, vamos. Sus participaciones, por favor. Ya. A ver. Gracias, maestro Santos. Sus participaciones, por favor. Eso me va a ayudar que estamos en línea y estamos interactuando y estamos atentos. Muy bien, gracias, maestro Melquiades. También, ajá. Maestro Eduardo. Ajá. A ver, ¿alguna participación más? Bien. Entonces continuamos. Muy bien. Muchísimas gracias por sus interacciones, maestro Santos, maestro Melquiades, maestro Eduardo. Eh, vamos analizando, ¿ya? Son actividades, ¿no? Son actividades de mantenimiento, ¿no? Son actividades, acciones de mantenimiento de un aula de innovación. Entonces, entre esas actividades, pues una de las actividades es instalar y configurar un navegador web, instalar o configurar un suite ofimática, instalar y configurar un sistema operativo. Vamos analizando una por una. Las tres alternativas suponen instalar y configurar dos acciones importantes. Instalar y configurar. Instalar es como copiar, como establecer, ¿no? En el disco duro o sobre el sistema operativo en el disco duro.
pues, ese software. Y configurar es más que nada personalizar, ¿no? Es la primera capacidad de la competencia 28, ¿no? Personalizar entornos virtuales. Entonces, ¿cuál es la más compleja? Nos está diciendo, ¿no? Mayor dominio de TIC. ¿Cuál es la más compleja? ¿Y por qué no puede ser la primera? La primera nos dice que la instalación y configuración de un navegador web. Si bien es cierto, navegador web, conocemos a ese programa, a ese pequeño programa que nos ayuda a conectarnos al Internet, ¿no es cierto? Tales como, por ejemplo, en este momento, es, podemos, la más, digamos, la más común por ahora es el Google Chrome, ¿no? Eh, Otra que también tiene un buen impacto es el Microsoft Edge. Otra, tenemos también el Mozilla Firefox. Otra que también es competitivo también, el navegador Opera. Y hay muchas más, ¿no? Entonces, el Brave, por ejemplo, que siempre, ¿no? A veces aparece con el simbolito de un leoncito. Entonces, esos son navegadores y qué es lo que, cómo lo instalamos, ¿no? Es sencillo para este caso. Simplemente nos vamos a cualquier navegador y encontramos, pues, buscamos, por ejemplo, si uno desea instalar el Mozilla Firefox, ¿no? Simplemente busca y busca la parte de descarga, ¿no? Descarga Firefox para escritorios. En este caso, si estás con una laptop, va a ser para escritorio. Si estás con este, con un celular, va a ser para Android o, ¿no? O para el iPhone, ¿no? Entonces, desde las tiendas virtuales de las apps, puedes instalar. Entonces, solo es un pequeño programa, un programa mínimo. Ahora, para configurar este navegador, de hecho, en la parte superior derecha generalmente tiene sus tres puntitos y allí vamos a encontrar, pues, incluso una opción que dice configuración, ¿no? El cual nos va a permitir configurar eh, el aspecto, el rendimiento, el buscador, los colores, o sea, personalizar este entorno virtual. Repito que si eso es, esto de personalizar el entorno virtual es una de las capacidades de la competencia transversal que todo docente de todas las áreas debe de conocer y con mayor razón nosotros. Entonces, este, esto de personalizar este entorno virtual se conoce como configurar, ¿no? Ahí está para poder establecer el- la página de inicio, cómo se va a comportar el historial, en qué carpeta vamos a establecer las descargas, el idioma, extensiones, etcétera, ¿no? Las versiones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte eh, de configurar y, e instalar ya también un pequeño aplicativo, un pequeño archivo exe que se descarga hacia tu computadora, pues se ejecuta, ¿no? Siguiente y instalar. Eso sería todo. Entonces, ¿cuánto tiempo uno se puede demorar instalando un sistema operativo, perdón, un navegador de internet, navegador web? Dependiendo de la velocidad de nuestro equipo, pues tardaremos alrededor de entre 2 a 5 minutos, exagerando, ¿no? Ese es todo. Ese es el tiempo que se requiere. ¿Y qué conocimiento se necesita para esto? Solamente mm, ejecutar el archivo, ¿no?
buscar el nombre del navegador. Por ejemplo, como les decía, por ejemplo, esa es una de las de la capacidad TIC. Luego buscar el aplicativo, descargar el aplicativo e instalar. Luego configurar o personalizar el entorno del navegador. Eso es todo. Eh, Respecto a otras aplicaciones, puede ser un poquito más complejo o menos complejo. No habría problema. Pero acá la pregunta nos dice, se tiene que comparar con estas tres actividades. ¿Ya? Ahora vamos por la segunda. Y esta segunda actividad igual, ¿no? Dice, instalar y configurar una suite ofimática. Suite. ¿Qué es una suite? Suite. Entendemos suite un paquete, digamos, ¿no? Un paquete de programas. Un suite ofimática, ¿no? Un paquete de programas que se utiliza en las oficinas. Mm, ya no hablamos de un solo paquete, sino de más de un paquete, más de un programa, mejor dicho, más de un programa. Si bien es cierto, cuando hablo de navegador web, estoy hablando de un solo programa. Pero cuando hablo de suite ofimática, ya estoy hablando de más de un programa, ¿no? Ejemplo de un suite ofimática es el Microsoft Office o también tenemos el Open Office, ¿no? Mm, hablando del más popular, digamos, ¿no? Microsoft Office. Microsoft Office prácticamente es un paquete, es un suite ofimática, ¿no? Un paquete de programas para oficina, tales como está pues compuesto por Word, Publisher, PowerPoint, Excel, OneNote, etcétera, ¿no? Outlook, etcétera. Entonces, es un conjunto de programas, ¿no? Que se tiene que instalar. Listo. Ahora, ¿y para eso qué se necesita? Si ya se necesita ya un instalador oficial, ¿no? Que podemos, de hecho, que también instalar en línea. Buscamos el aplicativo en línea y vamos a tener que pagar la licencia y todo un conjunto de, ¿no? Por ejemplo, ese de Office, porque ahí hoy en día el Office del 2021, ejemplo, y hay que comprarlas, hay que descargar el instalador y luego instalarlo, ¿no? Y tenemos que también seleccionar cuál de esos programas deseamos instalar en nuestro equipo, los cuales son de nuestro uso, ¿no? Si son todos, vienen alrededor de 8 a 10, ¿no? Programas, incluyendo el Project, el Vicio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿necesitamos todas o necesitamos las que son de nuestro uso común? Entonces, seleccionamos todo eso, ¿no? Entonces, eso supone que debo tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Más de conocimiento. El mismo hecho de descargar, instalar, comprar la licencia, incluso activar, hoy en día, pues, ¿no? Incluso tiene sus precios, nos va a demandar que nosotros tenemos que tener mayor conocimiento TIC, ¿no es cierto? Ahora, para poder configurar, igual, ¿no? Para poder configurar, también en cada uno de los programas tendríamos que configurar los diferentes comandos, las diferentes opciones que tienen, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tiempo nos puede tomar instalar y configurar una suite ofimática, ¿no? Desde el momento que la descarga nada más todavía son alrededor de 2 gigas, ¿no? 2 a 3 gigas, dependiendo del paquete, la versión y todo eso. Eh, Ese es uno. El otro hay que pagar la licencia. Ese es otro proceso. Y una vez descargado, también hay que esperar uno alrededor de 5 a 10 minutos
Estamos hablando aproximadamente, pues, de un proceso que dura alrededor de, no, con toda descarga, instalación, compra, alrededor de 30 minutos, por lo menos, ¿no? Entonces, este, demanda un poquito más de dominio de las TICs, ¿no es cierto? Por el mismo hecho que son programas, un conjunto de programas, ¿no? Un paquete de programas que hay que elegir, personalizar, configurar cada programa, cada paquetito. Por ejemplo, en caso de Excel, por ejemplo, ¿no? Hay que configurar la moneda, hay que configurar el símbolo de moneda, pues el horario, el, la zona de ubicación, ¿no? En caso de Excel, por ejemplo. En caso de Word, por ejemplo, cómo podemos configurar el tiempo de auto guardado, auto de recuperación. En otros casos, si usamos con macros, también tenemos que habilitar, ¿no? Los centros de confianza, etcétera. Bien, entonces el primero nos demorará unos 5 minutos, el segundo ya casi media hora. Ahora esta tercera, ¿por qué la tercera? ¿No? Ustedes han elegido, ¿por qué han escogido la tercera? Seguramente supone actividad que tiene un conjunto de tareas, ¿no? Un poquito más complejo. A ver, prácticamente un terminal interactivo, hay que entender que terminal interactivo puede ser un celular, puede ser una tableta, puede ser una laptop, una MacBook, una PC, ¿no? Ah, a todo ese conjunto se conoce como terminal interactivo, ¿ya? Entonces, todo terminal interactivo, si no tuviera sistema operativo, simplemente es un objeto que no tendría valor, no tendría ninguna utilidad, ¿no? Entonces, el sistema operativo es un programa que permite o que hace usable un dispositivo, hace usable, ¿no? Porque crea todo el entorno de interactividad, todo el entorno que no solamente pues sirve para poder interactuar, sino también agregar otros programas. Encima de un sistema operativo en lo que vamos a poder instalar otros programas, ¿no? Entonces, podemos llamarlo también como el programa principal o el programa base, ¿no? Entonces, esto requiere un poquito más de atención y un poquito más de capacidades, más tareas, más acciones a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades para instalar y configurar? Voy a empezar por instalar. ¿Cuáles actividades para instalar un sistema operativo, estimados colegas? Lo primero que tienes que tener en cuenta son las características de tu equipo. Asumiendo, yo puedo decir, puedo plantearte, ¿no? A ver, alguien me puede decir, es facilísimo, sistema operativo yo puedo instalar, genial. Y yo te presento un pequeño dispositivo de 10 pulgadas de pantalla y, y cuando lo ves, pues no es una laptop, no es una PC, no es un celular, sino es una tableta. Ay, ay, ay. Entonces, que yo te digo, oiga, está en cero. ¿Qué es lo que tendrías que hacer primero? Primero tendrías que reconocer qué dispositivo es. Me puedes decir, no, bueno, es una tableta. Genial. ¿Qué marca es? Ah, ya es una AOC, una Advance, este, o una genérica, ¿no? Entonces,
En función a eso me dirás, no, es una AOC, por ejemplo. Allá. ¿Qué versión de sistema operativo soportará? Ejemplo, en ese caso, si será un Android, es una Windows, ¿ese qué es? Bueno, las tabletas vienen con Android, ¿ya ve? Entonces ya tienes que tener conocimiento de qué sistema operativo todavía es. Es un Android ya. ¿Qué versión será la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿Con cuál de las versiones es compatible? ¿No? Entonces, esa es. Entonces ya supone que tienes que conocer las características del hardware, ¿no? Porque acá, si nosotros vemos la pregunta no dice un aula de, un aula de innovación pedagógica y en esa aula no siempre pues vamos a mentalizar que son puro PCs o puro laptops. Actualmente hay aulas de innovación que son full tabletas. Entonces tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, eh, eh, una de las actividades una de las actividades, reconocer, identificar el dispositivo o terminal, ¿ya? Terminal interactivo o dispositivo interactivo también, ¿no? Entonces, hay que reconocer la marca, las características internas, la memoria, el procesador, etcétera. Cuánto de disco duro tiene, ¿no? Eso es uno. Y una vez instalado, también, perdón, para ese proceso de instalado, también tenemos que ver o seleccionar, a ver cómo voy a instalar, utilizando un servidor para hacerlo por lotes o utilizando un USB, puede ser utilizando un disco, lector de disco externo, puede ser una clonación de disco a disco, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo puedo instalar? Y una vez que esté instalado, en caso de, por ejemplo, PC es laptop, también tenemos que instalar los controladores de los periféricos que van a estar conectados, ¿no? Generalmente lo llamamos en inglés drivers, pero en español pues son controladores, ¿no? Que pueden ser controladores de impresora, controladores de sonido, de video, de mouse, monitor, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso controladores de hoy en día que hablamos de proyectores, ¿no? Multimedia o de pizarras inteligentes, etcétera. Entonces, eh, ese es el otro tema, ¿no? Conocer qué controladores le hace, ¿no? También instalar, ¿no? A ver qué tipo de sistema tiene en el Pro, qué tipo de sistema operativo en caso de Windows, soporta, ¿no? Si es del de 32 bits, 64 bits, etcétera. Entonces, requiere mayor conocimiento. ¿De qué? Mayor dominio de las TIC para poder instalar y configurar. Ahora, he hablado solamente de la parte instalar y de la parte configurar es todo otro conjunto de actividades, ¿no? Configurar impresora, configurar los escáneres, configurar el mouse, puedes configurar, ¿no? Si uno es zurdo, configurar el mouse para una persona que es zurda, configurar la pantalla, el brillo, niveles de energía, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, por esa razón es que la alternativa efectivamente es la C, ¿no? Supone un conjunto de actividades, es mayor, requiere un mayor dominio de las TIC, el hecho de hacer un mantenimiento de un IP, ¿no? Respecto a la instalación y configuración. A ver, de repente alguna, algún comentario, estimados colegas. Bien, maestro Rufo, no sé si puedes accederme. Estoy tratando de conectarme a la sala y no he sido aceptado para poder ver mi monitor.
Sí, sí, maestro Denis, estamos en eso, por favor. Completamos los datos y vamos a matricular, por favor. Ya, Sí, 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 por favor, con confianza, ¿ya? ya, excelente. Ya. Ok. Ya, gracias. Ahora sí. Gracias, gracias. Bien, entonces, estimados colegas, como vamos viendo, pues ahora vamos a pasar a otra experiencia, porque en este momento es no solamente responder a una pregunta, sino también quedar capacitados. ¿Por qué? ¿Qué aspecto supone hacer, no? Bien, hay otra casuística. En una red local, dice, ¿no? En una red local se desea reemplazar una de las computadoras por una computadora nueva. Esta nueva computadora debe conservar la configuración de red de la computadora anterior. En la configuración de la nueva computadora, ¿cuál es el único dato que cambiaría de valor? Las alternativas son la dirección IP, la dirección física o el nombre de host. A ver, sus aportes, por favor. A ver, adelante. Ya, vamos. A ver, dicen que es la alternativa A. Ujú. Sigamos, a ver, un poco más. Sus participaciones, por favor. A ver, damos una, gracias. Hagamos una lecturita. Claro, 30 segundos más. En una red local se desea reemplazar una de las computadoras por una computadora nueva. Esta nueva computadora debe conservar la configuración de red de la computadora anterior. En la configuración de la nueva computadora, ¿cuál es el único dato que cambiaría de valor? ¿Será la dirección IP, la dirección física o el nombre de host? Bien, vamos analizando entonces. Bien, estimados colegas, y esto suele pasar en la práctica con cierta frecuencia, ¿ya? Eh, a ver, ¿cómo así? Una red local que puede tener conexión a Internet o no, ¿ya? Una red local, escúcheme, puede tener conexión a Internet o no, no hay problema. Puede ser una intranet o puede ser pues una red local con acceso a Internet, ¿ya? Desea reemplazar una de las computadoras. Generalmente pasa esto. A veces se daña ya sea una laptop o una PC, ¿no? Se daña, y ya sea la placa, generalmente, ¿ya? Lo primero que se daña es la placa. Si la placa ya fue, ya fue, ya. Hay que cambiar otra placa principal, ¿no? Este, otras veces, a veces el disco duro también se daña. Y acá dice, hay que reemplazar toda la computadora, ¿ya? No me indica este, que solamente es ciertos componentes, sino todo. Toda la computadora se cambia, me dice, se renueva con una nueva computadora, ¿no? Y especialmente, de hecho, que esto de estar relacionado, cuando me habla de computadora, está relacionado o es a una laptop, ¿ya? Que también es una computadora, o es una PC, o sea, una desktop, ¿no? La computadora de mesa.
Y si es la computadora de mesa, asumo que es que es el CPU, básicamente, ¿no? Muchas veces cuando una computadora se malogra, pues, no sé, en la práctica, pues es el CPU, es el que se cambia, ¿no? El, es poco probable que se cambie, pues, oiga, el monitor también hay que cambiar, dicen, no, no, no es así, ¿no? Sino generalmente es el CPU o el case, ¿no? Case, CPU, nombres similares. Entonces, eh, si está en una red LAN, tiene las siguientes características. Que esa computadora, a ver, permítame un poquito ilustrar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver. Una red LAN, una imagen quisiera mostrarles. Ya. Entonces, una red LAN es un conjunto de computadoras que están interconectados y generalmente está dentro de un salón, en este caso dentro del aula de innovación. Entonces, ello a veces puede pasar pues que se avería, que se puede malograr uno de los terminales, ¿ya? Eh, o una de las estaciones de trabajo en este caso, ¿ya? A ver, voy a tomar una de estas imágenes que está la más didáctica, ¿ya? Bien, en una red LAN compuesto por un servidor y terminales o estaciones, ¿ya? En una red LAN hay un servidor, que se conoce al concentrador, ¿ya? Especialmente el concentrador o el router, el ruteador o encaminador, el que asigna las IPs generalmente. Puede que se dañe uno de los nodos o uno de los, en este caso, uno de los terminales o estaciones de trabajo, entonces se cambia, se, se desconecta y se cambia. Especialmente si es caso de computadora de sobremesa, el CPU nada más se cambia, ¿no? En cambio, si fuera laptop, bueno, toda la laptop, ¿no? Bien, una red LAN tiene un nombre, ¿no? Se identifica a un nombre se llama estación de trabajo, ¿no? Nombre de la red de trabajo. Por ejemplo, puede ser un nombre de trabajo que generalmente lo damos en el colegio. En mi caso, le doy pues el nombre de Aula de Innovación 1, por ejemplo. Y en esa Aula de Innovación 1 yo tengo actualmente 26 computadoras, que es para 26 estudiantes, eh, y más uno para docente, ¿no? 27 total. De tal manera que de esas 26 computadoras tienen un nombre específico, cada computadora tiene su nombre específico. A ese nombre de específico, por ejemplo, vamos a ver de esta máquina. A ver, permítame mostrarles cuál es el host, ¿ya? El nombre específico o llamado también host. Permítame, a ver, alguna vez yo también he tenido una dificultad, colegas, en el pasado cuando me decían, oye, nombre de tu computadora o nombre host. Oye, ¿qué es el host? ¿Qué es host?
Ya, entonces les voy a mostrar. Eh, Voy a compartir mi pantalla y vamos a reconocer el, el host de la máquina con el cual estoy trabajando en este momento. Ya, un momentito, un momentito, colegas. Se me está agotando la batería. Un momentito, por favor. Ya. A ver, no sé si pueden visualizar mi pantalla. ¿Me confirma, por favor? Profesor, Ah, no se muestra. ya. Gracias. A ver, una vez más. Ya.
Maestro Denis, el micrófono no está activo. Disculpa, ya, ahora sí. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, habíamos quedado justamente en cómo reconocer el nombre de host. Ya. Nosotros, cuando podamos visualizar en la pantalla de nuestro escritorio, ¿no? Podemos encontrar un icono que dice este equipo, o mi PC, o mi equipo, etcétera. Pero si no lo encontramos, podemos abrir el explorador de Windows, ¿ya? Y cuando ya abrimos el explorador de Windows, vamos a ver en el panel de carpetas. A ver si se puede observar mi panel de carpetas. Ya. En el panel de carpetas hay un icono que dice este equipo. Listo. Hacemos clic derecho y ahí vamos a ver en la opción propiedades. Ya, en la opción propiedades. A ver, no sé si se está viendo, maestro Rufo, por favor, me confirma. Sí, estamos visualizando. Aló, Sí, maestro Denis, se visualiza la muchísimas pantalla. gracias, gracias, gracias. Genial, muchísimas gracias. Ya, entonces, fíjese, en ni bien hecho propiedades, aparece un conjunto de informaciones en el lateral izquierdo, pero también en el lateral centro, la información general, ¿ya? ¿Cuál es el host? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es el nombre de host? El nombre de host es el nombre del equipo, el nombre de tu laptop o el nombre de la PC que está pues en el aula de innovación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el nombre de host de este equipo. Me puedo hacer un clic, ingresar y bueno, acá me dice cambiar el nombre de tu PC. El nombre de PC prácticamente es el nombre de host. En este caso, dice nombre actual del equipo. Los sinónimos sería nombre de host. Es sinónimo, es lo mismo. ¿Cuál es el nombre de host en este caso? Este equipo está identificado como desktop-8UAIHSO. Este es porque este es equipo, este nombre host es personal, pero en el aula de innovación pedagógica, los equipos tienen un nombre. Yo los he puesto ese nombre, o sea, el nombre host dice PC1, el otro equipo, nombre host PC2, PC3, etcétera, ¿no? Hasta PC26. En mi caso, en mi aula de innovación existen. Me he desconectado por un momento, creo, pero ya. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla.
Ya. Ah, bien, maestro. Una vez más, las disculpas del caso, un poquito que la señal me está fallando, pero ya, estamos de retorno. Entonces, estuvimos en la parte del nombre de host. ¿Ya? ¿A qué lo llamamos host? Host, entonces, es el nombre del equipo, el nombre de la computadora, el nombre del laptop, pero ese nombre que aparece en propiedades. Cuando nosotros hacemos clic en este equipo, eh, clic derecho sobre este equipo y hacemos clic en propiedades y ahí aparece el nombre de este equipo. Dice. Y ahí es lo que vamos a ver el nombre de host. Por lo tanto, si yo estoy en mi aula de innovación, digamos, tengo un equipo que está dañado. Ejemplo, la máquina número 18, digamos. Ahora, ¿cuál es ese equipo? He puesto con un nombre específico que diga, por ejemplo, PC 18. Ya está. Ese PC 18, ese nombre, a ese nombre se conoce como nombre de host. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo que cambiar con una nueva máquina, esa nueva máquina también debe llamarse PC 18. ¿Ya? Es decir, que debe mantener el mismo nombre de host. Significa que la alternativa C pues debe mantenerse igual, ¿ya? Nombre de host significa el nombre de PC, el nombre que se le ha denominado a ese PC, ¿ya? Por ejemplo, como le digo, PC 18, entonces tiene que llamarse también PC 18, la nueva máquina. Ahora vamos a la otra, la dirección IP. Ahora, nosotros para poder identificar IP, posiblemente muchos hemos tenido esa experiencia, igual, a nivel de, a nivel del explorador de Windows, nosotros fácilmente podemos darnos cuenta cuál es el IP de nuestro equipo, del equipo que está en el aula de innovación. Eh, Generalmente lo asignamos de manera estática. A ver, eso vamos a verlo. Ejemplo, ¿cómo acceder al IP de una máquina? Hay dos formas, unas a nivel de consola y otras a nivel gráfico. Voy a hacerlo esto a nivel gráfico. Hago clic derecho, ¿ya? Ejemplo. Luego propiedades, ¿no? Clic derecho, propiedades. Y a ese nivel me va a mostrar la información acerca de los adaptadores de red, el cual voy a encontrar en este punto donde dice cambiar configuración de adaptador. A ver. Ya, ahí está. Ya pueden ustedes visualizar ahí donde dice cambiar configuración de adaptador. Hago clic allí y puedo visualizar entonces cuántos adaptadores de red tengo. ¿Ya? Existen adaptadores en este caso. Tengo un adaptador de Ethernet. ¿Ya? ¿Cómo lo reconozco? Tiene su icono que tiene su terminal de conector de UTP, ¿no? Una RJ45. Este es el que tiene con cable, que me dice que el cable de red está desconectado, ¿no? Puede ser una forma de identificar acá. Otro, si mi red LAN está inalámbricamente conectado, entonces ahí voy a ver el nombre de Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. O también es muy poco probable que utilizamos pues para conectar red lo que es con el Bluetooth, ¿no? U otra red virtual. Las redes físicas
son el Ethernet y el Wi-Fi, ¿ya? Es decir, tu computadora, tu PC, en tu aula de innovación, ¿ya? Puede estar conectado con cable o puede estar conectado a través de Wi-Fi, ¿ya? Ahora, ya actualmente muchas aulas de innovación están implementadas con una. Ya, una vez más estamos entonces. Una vez más. A ver, la señal está un poco débil, pero vamos a continuar este trabajo. Ya, como les decía, existen dos formas de conectar, mantener interconectados a los terminales en un aula de innovación pedagógica. Puede ser a través de cables, que es lo clásico, o a través de Wi-Fi con un punto de acceso o access point. ¿Ya? Actualmente estamos ahí modernizando, digamos así, entre comillas, con Wi-Fi, ¿no? Pero lo clásico, que siempre es bastante confiable, es con el cable de red, ¿no? El cable física con su conector RJ45. Entonces, quiero ver cuál es el IP. Estamos viendo el IP. ¿Debe ser diferente o lo mismo? Si yo lo que quiero es reemplazar con una nueva máquina. Entonces, veamos. Voy a hacer un clic derecho y hay dos formas de ver. Rápidamente, una vista rápida es a través de estado. ¿Ya? A través de estado. Listo. Detalles. ¿Ya? Listo. Ahora hago clic en detalles y aparece entonces una serie de información. Ahora, generalmente la dirección IP que manejamos en las aulas de innovación pedagógica son las direcciones IP de la versión 4, ¿ya? Y ahí es lo que nosotros vamos a ver el IP de nuestro equipo. Por ejemplo, en este caso, este equipo, esta computadora, sea laptop o PC, tiene el siguiente IP, 192.168.43.123, ¿ya? Asumiendo que esta es la máquina 23, el nombre de host sería PC23, el nombre de host. El nombre del IP, yo puedo poner este último número, es lo que varía, 123. Para que no exista conflicto, ¿ya? Entre los IPs, a esta nueva máquina también debo poner el mismo IP, ¿ya? Es el protocolo de Internet, ¿no es cierto? IP. Entonces, el mismo número, en este caso, a una nueva máquina tengo que reemplazarlo, tendría que ponerlo lo mismo. 192.168.43 y 123, ¿no? Todos ellos estamos separados por puntos. Tengo que poner eso. Entonces, hay dos aspectos que sí o sí tienen que ser lo mismo, ¿ya? Tienen que ser lo mismo. ¿Cuál es? La dirección IP. La dirección IP no puede cambiar, porque asumo que ese
ese número asignado, ese IP asignado, es específico para esa máquina. Ejemplo, la máquina 23, digamos. Y el nombre de host igual. Tiene que ser el PC 23. Ya está. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál es el único dato que cambiaría de valor? La dirección física cambia de valor. No porque el usuario lo quiera, no porque el docente de aula de innovación se le antoja va a cambiar, no. ¿Por qué la dirección física es el único dato que va a cambiar de valor? ¿Por qué? ¿Ya? Y aquí viene la explicación. ¿Por qué la dirección física, también llamado dirección MAC, ¿ya? Lo llaman también dirección MAC o dirección física. Ya está. Y justo esos datos también podemos ver a este nivel. Ya aquí podemos descubrir varios datos, entre ellos, pues, la dirección física. Y este es un código hexadecimal, ¿ya? ¿Qué significa hexadecimal? Es un identificador de 12 caracteres, ¿no? Entonces, aquí hay 12 caracteres. Es como una especie de DNI, algo así, que es único e irrepetible. Y está asignado a todo dispositivo interactivo a nivel mundial. No existe, repito, no existe pues una dirección física que se repite. No existe. A nivel mundial está dado para los miles de millones de dispositivos existentes y que existirán, ¿ya? Son identificadores únicos e irrepetibles. Y esto se asigna, ¿no? Desde fábrica. Esto nosotros no lo ponemos. ¿A quién identifica esta dirección física? Es una dirección física, es único e irrepetible. ¿Ya? Identifica a los miles de millones de dispositivos interactivos a nivel mundial. Una dirección física tiene pues todos los dispositivos interactivos. Todas las PCs, las laptops, los teléfonos, las lavadoras electrónicas, las cámaras, todos tienen su IP. Y es irrepetible. Entonces, este es el único valor que no se repite. O sea que sí cambia de valor, ¿no? Cambia de valor cuando nosotros reemplazamos, ¿no? En este caso, ¿qué cosa dice que reemplazamos? Cuando tenemos la intención de reemplazar una computadora en un aula de innovación, ¿no? El único dato que va a cambiar es la dirección física, ¿sí? La dirección física es el único dato que cambia de valor, ¿ya? Y es porque nosotros no queremos, sino que de fábrica ya viene así, ya de fábrica, como decir, con su propio DNI, algo así, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que entender. La dirección física en todos los dispositivos interactivos es única. En cambio, la dirección IP, nosotras manualmente lo podemos establecer. Igualmente, el nombre de host, nosotros manualmente lo establecemos. ¿Ya? Entonces, de ahí viene que la respuesta a esta pregunta sería la B, ¿no? La dirección física es el único dato que cambiaría de valor, que cambiaría de valor. Ahora, ya de repente como una nota adicional, estimados colegas, podemos, les refiero, ¿no? A ustedes.
prácticamente estamos ya como personas conocedoras de la parte técnica, bastante. Eh, pero sin embargo, alguien me puede decir, oiga, pero ¿existe alguna forma de hacer que la dirección física se pueda cambiar? La respuesta es sí, ¿ya? Pero eso ya es una operación no recomendada. Eso ya prácticamente pertenece ya no al campo normal, ¿no? Normal, a regular, digamos, sino ya al campo un poquito más agresivo, a lo que se llama pues a un hacker, algo así, ¿no? Y eso se conoce con el nombre de clonar dirección MAC, pero ya eso no es lo normal, ¿ya? Solamente para referencia nomás para ustedes, no es lo normal, sí existe, pero en condiciones normales, regulares, esta es la única, este es el único dato que cambiaría de valor cuando nosotros tenemos que cambiar una computadora antigua por una nueva en caso de avería. Listo. Eso quería que quede. Ajá. Muy bien. A ver, Sams me dice, pero no se puede configurar dinámico las estaciones de trabajo de IP. Claro, claro, ¿no? Eh, Este, cuando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo tiene que ser nuestro manejo en un aula de innovación? En caso de las direcciones IP. Yo lo puedo decir, quiero asignar que con servidor DHCP se asignen los IPs a las máquinas, ¿no? De manera automática. Entonces, generalmente, incluyendo en las capacitaciones de la Dirección, ¿no?, de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, nos recomienda, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar siempre en función a ello. Por eso nos pregunta esto, ¿no? Que nosotros, como docentes de aula de innovación, debemos establecer una dirección IP fija o estática para tener control de qué equipos está conectándose y qué equipo, para poder monitorear qué equipos está. ¿Qué pasa? Que cuando de manera automática asigna ¿no?, a través del servidor de HCP, pues asumiendo que alguien sabe la clave de tu red Wi-Fi y automáticamente empieza a asignar un IP a tu celular, digamos, ¿no? A un celular de un estudiante. No lo queremos ahí colgados a nuestra red, pero gracias a lo que usted lo ha asignado con, ¿no?, servidor de HCP, ya le ha asignado y prácticamente ya está accediendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener controlado ello. Entonces por ahí es que en esta parte la pregunta es, el que cambia de valor es la dirección física, ¿no? No la IP. La IP tiene que ser estática, ¿no? Incluyendo en lo que es direcciones Wi-Fi, ¿ya? Este es más o menos la respuesta al comentario que vi bien, y eso es muy bueno para que sea, ¿no?, configurar dinámico las estaciones de trabajo de IP. Así es, así es. Ajá. Santos también dice, el nombre de host se configura al momento de configurar. Sí, sí, maestro, muy bien. Es cierto, ¿no? Ahí, nosotros podemos, hay varios métodos para poder trabajar la instalación de computadoras en nuestra aula de innovación. Nosotros podemos, por ejemplo, en un salón de aula de innovación, quiero hacer que valga la redundancia, quiero hacer una innovación, una renovación, un cambio de nombres, cambio de sistema operativo, ¿no? Yo puedo clonarlo, ¿no? Tener una imagen, utilizar cualquier programa de clonación
ejemplo, con clonecilla, digamos, ¿no? Y clonarlos a todas las computadoras, de tal manera que me ahorro pues el tiempo, ¿no? Lo que por cada computadora se demora alrededor de 2 horas, ¿no? Para instalar con todos los paquetes educativos, de software educativo, aplicativos, sistema operativo, por lo menos 2 horas. Pero ya con la clonación, pues hacerlo pues en... la clonación demora alrededor de máximo 5 a 10 minutos, exagerando, ¿ya? Por cada equipo. Y pues, en unos alrededor de 3 horas tendrías todo alrededor de pues tus 20, 30 equipos ya clonados y lo único que ahí tendrías que cambiar es el IP, ¿ya? Ahí tendrías que cambiar solamente el IP y el nombre de host, ¿ya? De tal manera que sea secuencial y controlable. Esa es la recomendación. Y muy bien, gracias, maestro Santos, que está participando, ¿no? Y eso nos ayuda también a tener más comentarios y tener este, más amplia el panorama. Ajá, interesante. Gracias por la consulta. Me dice acá, la condición para clonar tiene que ser de igual marca. ¿Cómo se llama? Hablando de la clonación, más está relacionado a la placa principal, o sea, al mainboard. El mainboard es lo que tiene que, sí, pues efectivamente ser de la misma marca, la placa, no tanto el disco, ni la memoria RAM, ni, ¿no? Ni siquiera el procesador, ¿ah? Ni siquiera el procesador. El que tiene que ser la misma marca o incluso el mismo modelo más que nada. Ni siquiera es de marca, sino modelo de, de- de la placa principal. Ese es lo que tiene que ser la misma. El mismo modelo de la placa principal o de la placa madre. Entonces, esa es la condición, maestro. Entonces, sin importar si es de mayor o menor almacenamiento, RAM también más o menos, no hay problema, pero es de la placa madre. Entonces, el modelo de la placa madre, ¿no? Marca y modelo, de hecho. Marca y modelo. Entonces, con eso puedes clonar fácilmente todos tus, este, todos tus equipos y renovarlos también, ¿no? Ahora, en caso que un equipo sea malogrado, ¿qué es lo que hago? Yo ya tengo una imagen ya. He sido algunas, por ejemplo, ¿no? En la práctica en mi salón, una de mis laboratorios tiene dos marcas de la placa principal y de las dos los he conservado, ¿no? Cosa que cuando se malogra simplemente agarro la imagen, lo clono en una nueva máquina o en el disco duro y ya está. Simplemente pongo el nombre y establezco el IP, o sea, el mismo IP y el mismo nombre. Listo. Eso es todo lo que hago. Y en verdad, pues esta pregunta es un caso real. Es caso que siempre se da, ¿no? Y siempre, con frecuencia se da esta pregunta, en este caso como pregunta del examen de ascenso, pero en mi día a día esto se da 2, 3 veces al año, ya sea en aula de innovación o aula, pues también tenemos computadoras en los salones, ¿no? Entonces uno tiene imagen y ¿qué es lo que establece? Son estas dos cosas, establezco la dirección IP y el host, ¿ya? Entonces eso queda de esa forma. Ahora bien, pasamos a un caso simpático. Y esto también en la práctica esto más supone un conocimiento técnico. No es tanto pedagógico, es más técnico también, ¿no? Como en el caso anterior. Dice, un usuario cuenta con una computadora con las siguientes especificaciones técnicas, ¿ya? O sea que mi computadora, es decir, el CPU, así de simple, hay que ser más concretos y precisos. El CPU o el case tiene un procesador, o en caso de laptop también puede ser, ¿no?
procesador de 2.4 de 64 bits. El procesador de 64 bits de décima generación, memoria RAM de 8 GB, disco de almacenamiento 512 GB, tarjeta de video de 2 GB. Dice, acá estamos viendo, ¿eh? El procesador de 64 bits. Así lo vamos chequeando. ¿Eh? El usuario ha instalado un sistema operativo de 32 bits en dicha computadora. Ahora bien, ¿cuál de las siguientes especificaciones técnicas de la computadora no se aprovecharía al máximo? No se aprovecha al máximo. ¿Ya? Las alternativas, la capacidad del disco de almacenamiento, la capacidad de tarjeta de video, la capacidad de la memoria RAM. A ver, antes, una vez más, dice, la condición es, el usuario ha instalado un sistema operativo de 32 bits en una computadora que soporta 64 bits. ¿Cuál es el inconveniente, digamos, no? O sea, ¿cuál de las siguientes especificaciones técnicas no se aprovecharía al máximo? ¿Cuál sería la desventaja, en otras palabras? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no se aprovecharía al máximo las alternativas. La capacidad del disco de almacenamiento no se aprovecharía al máximo. ¿Será cierto eso? La capacidad de la tarjeta de video no se aprovecharía al máximo. La capacidad de la memoria RAM no se aprovecharía al máximo. Entonces, ¿cuál de ellos sería la correcta, no? Cuando nosotros instalamos un sistema operativo de 32 bits en un equipo con procesador de 64. De este, a ver, ¿ustedes qué dicen? Ya, gracias. A ver, acá tenemos unas respuestas simpáticas. ¿Ya? La C, tenemos la B. A ver, ¿alguien más? ¿Algo más? Vamos, 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 colegas. Jesús dice la C. Ujú. Ya, muy bien. Ahora vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar. Eh, Vamos a experimentar este asunto. A ver, ejemplo. Voy a poner en este momento, les voy a mostrar esta computadora que tengo en este momento, ¿ya? Justo con la misma opción de poner clic derecho sobre el icono este equipo y ver propiedades, vamos a ver las especificaciones del dispositivo. Antes hemos visto respecto al nombre de host, pero dentro de este mismo panel de información, vamos a ver donde dice tipo de sistema, ¿ya? Tipo de sistema. Dice que el sistema operativo, este sistema operativo que está instalado en esta computadora con la cual estoy compartiendo, es de 64 bits, ¿ya? Y también dice que el procesador está basado en x64, también de 64 bits, ¿ya? O sea, en este caso el sistema operativo es de 64 bits y está instalado pues en una computadora, en este caso, con procesador basado en 64 bits también. Ahora, pero la casuística es lo siguiente, ¿no? Me dice, oiga, resulta que el sistema operativo
instalado es de 32 bits. Es de 32 bits. Y sobre este 32, este sistema operativo de 32 bits está instalado en una computadora que soporta procesador basado en 64 bits. ¿Cuál es el inconveniente o qué recurso no se aprovecharía de la mejor manera? Entonces, la primera alternativa dice, si haces esto, resulta que no estarías aprovechando al máximo el almacenamiento del disco duro. Entonces, en este caso, les muestro. Si eso se cumple o no se cumple, no. Fíjese. Ejemplo. Así usted instale eh, un sistema operativo de 32 bits o un sistema operativo de 64 bits, ¿ya? Se va a poder visualizar el tamaño total del disco duro, ¿ya? Así esté particionado o no. Normal se va a visualizar. Y eso podemos verificar si alguien tiene de 32 bits o 64 bits. Podemos verificar haciendo clic en este mismo icono donde dice este equipo y en administrar, dentro de administración de discos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso tengo la capacidad de mi disco es 1 tera, o sea, 931.50 gigabytes. ¿Ya? Así instales en un sistema operativo de 32 bits o un sistema operativo de 64 bits, vas a ver la misma cantidad. Vas a poder usar todos los espacios de tu disco duro. ¿Ya? No se reduce, no es que no reconoce, no, se va a reconocer todo. Por lo tanto, esa alternativa de la A no se aplicaría en este caso, ¿ya? Donde dice, no se aprovecharía al máximo la capacidad del disco de almacenamiento. Esto no es cierto, ¿no? ¿No? No se aprovecharía al máximo la capacidad del disco de almacenamiento por el hecho que he instalado sistema operativo de 32 bits sobre un equipo o un procesador de 64 bits. Esto no pasa, ¿ya? Normal. No hay y como el mismo hecho es de almacenamiento, es prácticamente de trabajo indirecto, no afecta. Ahora, el otro dice, la capacidad de la tarjeta de video. O sea, no se aprovecharía la capacidad de la tarjeta de video. A ver, ¿cómo así? Podría ser. Podría ser. A ver, ¿qué significa eso? O sea, el hecho que tengo un sistema de 32 bits significaría que en las películas van a ir, por ejemplo, estoy viendo una película y la película va a ir lentamente, va la tarjeta de video se ve afectado. A ver, permítame mostrarles esta parte. Ya. Una de los comandos para poder ver la tarjeta de video es DXDIAC. DXDIAC. ¿Ya? Con eso tranquilamente nosotros podemos visualizar la característica. Ya está. Todo junto de XDIAC. Con esta herramienta vamos a verificar
Ya, ahí está. Respecto a la pantalla, me dice el nombre de la tarjeta gráfica. Ya, en este caso, ya vamos a visualizar que en este caso, por ejemplo, la pantalla, el nombre gráfico es una AMD Radeon, ya, una tarjeta gráfica, tarjeta de video, ya, de 2 teras, o sea, de 2032 memoria de pantalla, ¿no? Memoria de pantalla, memoria gráfica. 2032, o sea, 2 teras de tarjeta de video, ¿ya? Tampoco esta es afectado. En cierta forma, es de manera indirecta, sí podría ser afectado, pero ya cuando está cargado la película, tu video, normal vas a poder verlo, ¿ya? Con este sistema operativo de 32 bits sobre un equipo con procesador de 64 bits. Normal lo vas a ver, ¿ya? Lo vas a poder visualizar. De manera indirecta, sí podría ser que no se esté aprovechando. A ver, ¿por qué se dice de manera indirecta? Cuando ustedes habrán escuchado, ¿no? Cuando les dije, nos dice, ¿no? Desde nuestra formación, ¿cuál es el tipo de memoria de trabajo en una computadora? Hay 2 tipos, ¿no? La memoria ROM, que significa Readily Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. Y el otro es RAM, ¿no? Dice Random Access Memory, ¿no? Memoria de acceso aleatorio o también llamado memoria de lectura y escritura. Entonces, la RAM es la memoria de trabajo, porque esa es la memoria de donde dice de lectura y escritura, ¿ya? Entonces, esta, cualquier aplicación, cualquier programa que ejecutamos, lo primero que hace es que el procesador, ¿ya? El procesador, a ver, permítame esto ilustrarles un poquito porque es importante que esto lo conozcamos para responder no solamente a esta pregunta, sino otras preguntas relacionadas, ¿ya? Vamos a poner procesador, disco, procesador y CPU. ¿eh? Procesador, disco duro. Listo. Ya, la RAM, el procesador y el disco duro. A ver, quisiera ilustrarles un poquito. Ya está. Aquí tengo un esquema simpática. Ya, listo. Bien. El disco duro, ¿ya? El disco duro es aquello que almacena de manera general. Ahí está, queda grabado y establecido en ceros y unos, de manera congelada, digamos. Congelado, ¿ya? Ahora, el procesador lo que hace es, a través de su memoria caché, se va hacia el disco duro y luego busca un programa. El programa que estás ejecutando. Ejemplo, cuando nosotros ejecutamos Word, ya, digamos Word, ejecutamos Word. ¿Qué hace? El, el procesador, el procesador se va
hacia el disco duro. Luego busca ¿qué cosa? Busca el programa. Y luego lo traslada hacia la memoria RAM. ¿Ya? Hacia la memoria RAM. Ahí lo traslada, lo almacena. De tal manera que cuando está en la RAM, pone a nuestra disposición, a la disposición del usuario, para que empiece a, ejemplo, a digitar, ¿no? Letras y textos, ¿no? Para que empiece a digitar, a producir texto. Digamos, quiero, quiero crear una canción, ya está, empiezo a crear una canción. Y nosotros pensaremos, ¿estamos utilizando en ese momento el procesador para crear la canción? ¿Estamos haciendo sobre el procesador? No. ¿Estamos haciendo sobre el disco duro? No. ¿Estamos haciendo sobre el RAM? Sí. Ahí está. Por eso dice memoria de acceso aleatorio o también memoria de lectura y escritura. Ahí es lo que trabajamos. Entonces, vamos a sacar de aquí nuestra lógica. El procesador es de 64 bits. Si este procesador es de 64 bits y resulta que quien facilita la operación es el sistema operativo, que está trabajando solamente a 32 bits. Ahora, que así de manera significativa estaría trabajando a la mitad de su capacidad. Por ejemplo, si bien es de 64 bits, pero yo le estoy obligando, estoy haciendo que con mi sistema operativo de 32 bits, simplemente le digo, ¿sabe qué? Oye, procesador, tú en función al sistema operativo, que es de 32 bits, acceda al disco duro y según esa velocidad del sistema operativo, almacene a la RAM. Ese es prácticamente la secuencia lógica de trabajo. Entonces ahí es lo que te das cuenta, ¿no? Lo lógico, ¿cómo? A ver, repito. Cuando mi sistema operativo es Windows de 32 bits, le estoy diciendo, oye, este procesador, tú funcionas o tienes que trabajar en función al sistema operativo que es de 32 bits. Con esa capacidad te vas al disco duro y luego jalas a la memoria de trabajo que es la RAM. Y la RAM también va a trabajar a 32 bits. ¿Ya? Porque el sistema operativo es lo que maneja todo. Es lo que te da la oportunidad de aprovechar todos los recursos del equipo, el sistema operativo. Entonces, de ahí viene que, si bien es cierto, en la RAM se almacena, por ejemplo, un video, digamos, ya de la RAM se traslada a la tarjeta de video. Directamente a la tarjeta de video no afecta, pero sí indirectamente el sistema operativo. Pero ¿quién se ve más afectado? ¿De quién es lo que no utilizamos en su máxima capacidad? Es de la RAM. Ahora, en este caso, yo tengo un equipo en este momento que les he mostrado que está instalado en este mi equipo un sistema operativo de 64 bits y mi procesador también es de 64 bits. Entonces, ¿qué le digo? Que cuando yo ejecuto una aplicación, rápidamente le estoy diciendo, oiga, procesador de 64 bits, trabaja a 64 bits del sistema operativo, de tal manera que trasladas con esa misma capacidad hacia la RAM. Y en la RAM también trabajo a esa misma velocidad, a esa misma capacidad. De tal manera que la RAM, cuando transfiere también hacia el disco, perdón, hacia la tarjeta gráfica,
todos mis videos se ven nítidos y súper buenas, ¿ya? Entonces está trabajando a su máxima capacidad la RAM. Entonces, a partir de este esquema explicativo, podemos sacar varias conclusiones, incluso varias preguntas. Yo puedo decir, ¿no? A ver, ¿cuál de estos componentes es la memoria, perdón, permite la ejecución de un programa y la edición de un producto? Ya está, puedo decir, ¿no? A ver, eh, la cuarta capacidad de la competencia 28 dice, ¿no? Produce, ¿no? Produce objetos virtuales. Ya está. Entonces yo puedo decir, a ver, a partir de esta, una nueva pregunta, ¿no? Una nueva pregunta. ¿Con cuál de estos dispositivos, tres dispositivos te voy a dar ya? Disco duro, RAM y procesador. ¿Con cuál de estos dispositivos se ejecuta un programa para producir un video? ¿Será el disco duro? ¿Será la RAM? ¿O será el procesador? ¿No? Entonces, gracias a esta explicación ya podemos ya incluso contestar esta nueva pregunta, ¿no? ¿Cuál es la memoria de trabajo? ¿Cuál es la memoria de trabajo, colegas? Memoria de trabajo. A ver, terminamos con esto. ¿Cuál es la memoria de trabajo? Muy bien, RAM, la RAM. Entonces, así es, maestro, la RAM. Esa es la memoria de trabajo. Esta es la memoria que nos sirve para hacer nuestros documentos, nuestros cálculos de Excel, para crear canciones, para crear otro objeto, para grabar nuestra voz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando ya terminó de grabar, ¿no? El procesador lo que hace ya al final cuando presionamos un comando de guardar, grabar, etcétera, recién pues agarra el procesador de esta memoria y lo traslada hacia el disco duro y lo fija en términos de en bits, o sea, en términos de ceros y unos, y queda grabado, queda congelado, ¿ya? Entonces, esta es nuestra memoria de trabajo. Bien, colegas, hasta este punto, pues hemos llegado para responder de manera explicada, ¿no? Este, por qué no se aprovecha al máximo la capacidad de la memoria RAM, ¿no? Cuando nosotros instalamos un sistema operativo de 32 bits sobre un case o una computadora que tiene un procesador de 64 bits. Ahora, de acá, de repente, para finalizar, puede salir una pregunta. ¿Y puedo instalar una, un sistema operativo de 64 bits sobre un procesador de 32 bits? Por default, va a aparecer un error y te va a decir, no se puede instalar porque el tipo de, de procesador es de 32 bits, ¿no? No se va a poder. Ahora, aunque actualmente, queridos colegas, actualmente los procesadores de 32 bits ya no vienen, ya no vienen. Por lo tanto, ya nos salvamos ya de esa situación, porque alguna vez sí pasaba. Yo recuerdo el 2012, 2013, que tenía todavía computadoras ¿no? con 32 bits de procesador. Y tenía yo un sistema operativo de 32 bits y otro de 64, ¿no? Y lo mejor que se aprovechaba eran los de 64 bits. Todos queremos, de preferencia, ¿no? Recomendable. Todos preferimos trabajar con un sistema operativo de 64 bits, ¿no? Por lo tanto, el dispositivo es 64 bits.
Hasta este punto, nuestra labor de esta noche, más bien las disculpas del caso, ha tenido algún inconveniente en la señal, pero hemos podido superar, gracias a Dios. Sí. ¿Cómo actúa una unidad sólida? Ahí, a ver, acá hay una buena pregunta. ¿Cómo actúa una unidad sólida en la rapidez de un equipo? Excelente. Eh, una muy buena pregunta que con un gráfico lo voy a rápidamente explicarlo, ¿ya? Aquí justamente, acá en la pantallita que les voy a mostrar, ahí está. Mire, una unidad sólida, estimados colegas, es como una tarjetita de la RAM, ¿ya? Ahí está acá como esta tarjetita de la RAM. Ya son circuitos, ya, colegas. Ya son circuitos, son este, unos procesadores, microprocesadores, ya prácticamente son circuitos que permiten almacenar, así como en la memoria RAM, ¿ya? Y esto permite que el acceso sea rápido, sea veloz. Ahora, fíjese, justo acá al costadito tengo a ver, un poquito más arriba voy a subirlo. Ya, acá tengo ya también un disco duro. Ahí está. El disco duro mecánico clásico, ¿ya? Que no es sólido, bueno. En este caso, ¿qué es lo que tiene este disco duro? Tiene un cabezal, así como esos discos, mm, esos tocadiscos de vinilo que se tocaban en el pasado nuestros abuelitos, que tenían su agujita, su cabezal y su agujita, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ese es el problema, que cuando, ¿por qué rápidamente se ejecuta un programa con un disco sólido y en cambio con un disco mecánico, disco duro clásico? No, porque por ejemplo, acá en este sector circular, que este es prácticamente un disco, ahí está guardado en forma de, ¿no? En sus celdas, en forma de ceros y unos, ya un determinado programa. Por ejemplo, Word está guardado acá, ya, en algún sector. Da pues a los 7200 revoluciones por minuto, da vuelta este disco, y este cabezal empieza a buscar, ¿ya? A buscar ese sector y tienen que encontrar en toda esta superficie, tienen que encontrar el programa Word, por ejemplo. Y lo que hace es buscar, así sean milisegundos, prácticamente ya es una demora. Entonces, busca, o sea, y ese hecho de buscar eh, absorbe tiempo. Después de encontrar, recién las traslada hacia la memoria RAM. A diferencia de la memoria del disco duro sólido, prácticamente ya están empaquetados en puntos específicos, de tal manera que accede directamente, ya no tiene un cabezal, ¿no? Es como nuestras memorias USB, eso mismo es prácticamente el disco sólido, solo que más especializado y el acceso más rápido. Y también ya mejora la estabilidad por cuanto, por ejemplo, cuando estamos en viaje y estamos ahí en movimiento, el disco duro clásico, ¿no? Puede fallar la aguja y todo eso, ¿no? Lo que no sucede en un disco sólido. En un disco sólido, incluyendo, ¿no? El sistema operativo carga rápido porque es específico, por eso en unos cuantos segundos ya está cargado el sistema operativo, ¿no? Es bien agradecer esa participación, estimado maestro Néstor. Muy amable, gracias, hemos finalizado y espero pues que nos sirva siempre compartir. Muchísimas gracias, muy buenas noches, maestro Rufo, y también a todos los colegas, maestras y maestros que se han dado cita esta noche de aprendizaje. Gracias.